Hoy te voy a enseñar una inversión impresionante que está conectada a la IA y que básicamente es muy, muy difícil que se vaya a la quiebra. Porque esta empresa, no lo puedo decir, recuerda, no es recomendación de inversión, pero pues es mono y luego la siguiente P. Quien entendió, entendió, no se puede decir, pero es que es la única empresa que vende electricidad en México. Entonces no hay otra manera de decirla. Y pues básicamente esta empresa es CFE. La empresa en la única que vende electricidad y que te puede distribuir de forma legal, literalmente. Y el antiguo gobierno la apoyaba muchísimo. Este nuevo gobierno volvió a quedar. No voy a entrar en ello, digo, hay muchísimas cosas, pero lo que sí es que te va a dejar dinero ya que esta empresa básicamente está en precios muy ridículos, ha estado lateralizando y muchos millonarios ya están empezando a invertir en energía. Y mucha gente ya, por ejemplo, las acciones de Nvidia están sobrevaloradas, altísimas. O sea, ahorita no te recomiendo entrar en ellas porque creo que van a tener que corregir, pero las que sí no van a corregir es esta, por ejemplo, CFE, yo creo que no la van a dejar quebrar porque la apoya muchísimo el gobierno. Segunda, está en un nivel perfecto, clave de soporte para entrar. No te va a dejar una gran ganancia, a lo mejor sí. Ahorita te voy a decir mi opinión y mi estrategia para que tú la veas en el video, cuándo salirte o cuándo quedarte. Y yo creo principalmente que por cómo funciona Fibra CFE, pues va a tener un retorno muy importante. Oye, pero ¿cómo invierto? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues básicamente, primero vamos a analizar qué es Fibra CFE. Pues aquí te estaré dejando la página original, el PDF que te explica todo lo que es Fibra CFE, etcétera, etcétera. Ya me lo leí bastante bien el PDF y básicamente CFE tiene varias ramas distributivas. Una es la generación, que serían como las plantas de energía, que sería la energía nuclear, la energía carbónica, etcétera. Tenemos muchas maneras de generar energía en México y todo esto sería una parte. La otra parte sería la infraestructura, ¿no? La transmisión, las grandes torres de transmisión, todo lo que vienen los cables, etcétera, etcétera. Eso ya sería la distribución. Básicamente esto sería como la transmisión, torres de energía. La distribución ya serían los postes que a ti te llegan y que realmente es la cometida, la fásica, etcétera. Eso ya sería la distribución. Y la comercialización ya sería el costo del kilowatt, como los medidores de luz, etcétera, en lo que está. Bueno, pues tú no vas a invertir en nada de esto, porque todo esto prácticamente es como del gobierno. No puedo decir la palabra, pero alguno ya sabrá cuál es. Pues aquí ya en el otro sería CFE Energía, CFE ISL. Y aquí ya entrarían los fondos de capital. Entonces tú entrarías en CFE Capital o CFE Internacional, algo así. O sea, literalmente entrarías al capital, que es un porcentaje no completo de lo que tú estás viendo de todo esto, porque si no, yo créeme que la acción valdría muchísimo más, ¿eh? De verdad. Y por ello, cuando nos vamos a TradingView, ahorita te lo voy a decir, te darás cuenta que aquí en TradingView se llama CFE FE18. Y si tú la buscas, aparece como Citibank OSAT. Tú dices, esto es un banco, ni siquiera aparece el título CFE. Pues no, sí es esta. De hecho, si tú quieres invertir en GBM, ya te va a aparecer como literalmente Compañía de Luz y Fuerza o CFE, algo así. Una cosa le estaré dejando. Y aquí, como puedes ver, pues yo ya tengo un indicador que la está analizando. Si no sabes cuál es, esto es el retroceso Fibonacci. He hecho un video por acá, no recuerdo dónde, y te va a servir mucho justo para detectar soportes y divergencias, etcétera, etcétera. Pues aquí vemos que ya está un soporte muy fuerte justamente en Fibo. Y realmente si te le echas todo para atrás, tiene bastantes soportes aquí. De hecho, por ejemplo, aquí cae y vuelve a subir. Y literalmente ha subido hasta los 30. O sea, yo lo veo que en los precios de los 30, ponle tu 28, te sales. O sea, ya no te vayas a quedar.
Y aquí se ha comido toda esta corrección. La verdad no sé por qué, porque el presidente se apoya muchísimo a esta empresa. Todo el mundo tiene contrato con esta empresa en México, todos le pagan. Pero eso sí, tristemente en México ocurren muchas cosas de que la electricidad no llega como debería de llegar, si no hay unas ciertas irregularidades, la gente no cumple los contratos, pues básicamente saltan cosas, grandes empresas evaden o hacen ilusión fiscal en este tipo de cosas. Y a lo mejor hay algo aquí que podría entrar, pero que se vaya a la quiebra, no creo. Y aquí está justo en un soporte que no tocaba durante semanas o meses completos y ya ha tenido una bastante resistencia en este soporte. O sea, ha tocado varias veces y todas las veces que lo toca, sube, sube, literalmente. Entonces ahorita, para mí, lo que me impresiona de esta empresa es que se está haciendo una distribución. Literalmente, aquí lo que yo veo es que están entrando las ballenas y están distribuyendo su capital para no hacerla subir de golpe, porque esto sí va a estallar. Y no va a estallar ahorita, va a estallar cuando tengamos la próxima generación de ChatGPT y se requiera más energía, o simplemente piensa en toda la energía que se va a requerir en un futuro. Esto es como decir que antes el Internet no se requería. Y ahora dependes completamente de él. Incluso aparatos dependen completamente de la energía. Uno de estos es un medidor de luz que se conecta a internet y te está midiendo la luz vía internet, vía telefónica o lo como quieras ver, pero te está midiendo y se necesita internet para seguir funcionando. La energía eléctrica antes simplemente servía para pues encender focos y no tenías que hacer absolutamente nada más, simplemente encendías un foco y hasta ahí. Y ahora la ocupas día con día en electrodomésticos, la ocupas en tu casa y básicamente esto mismo va a pasar con CFE porque nosotros estamos viendo que cada vez la demanda es más y pues si la demanda es más y esto está en precios del 2022, ¿no te suena razonable a que esto podría desatarse o podría subir? Bueno, algo que sí es seguro, recuerda, no es una recomendación de inversión, todo esto es para estudiantes, yo estoy loco como una cabra, pero muy probablemente es que esto tenga una subida y te salgas directamente hasta los 27.48. Yo ahí ya estaría fuera o incluso si te quieres ver muy tacaño y quieres tener una inversión más segura, pues en 26. Esto es en pesos mexicanos, entonces es muchísimo más barato, o sea, solo necesitas 25 pesos. Dos cafés de Starbucks te cuestan prácticamente cuatro acciones, bueno, un café te cuesta cuatro acciones, 100 pesos, entonces, pues yo invertiría aquí ahora que puedo, que sé que esto va a impulsar, que sé que le están distribuyendo, que pienso que se va a ir a la quiebra, esto no se va a ir a la quiebra a menos que el gobierno lo deje, y todo con gestión de riesgo, o sea, no te voy a decir que metas la casa, la pensión de la abuela, o que te quedes sin comer por estar invirtiendo en esto, no, sino que le metas un presupuesto el cual se adapte y el cual eh, te deje contento. Además, pagan dividendos. Entonces, aunque este dinero esté ahí flotando, vas a tener pues bastantes dividendos y esperando a que te digo que en 25, 26 te salgas si eres tacaño o te sigas hasta los 27. Y ahí en los 27 ya veas cómo va, si vuelve a caer tendencia bajista o si ves una de estas velardas que nada más suben así y bajan, le pongas un stop loss y te salgas. Acuérdate, es FCFE 18. ¿Y cómo inviertes en ella? Bueno, pues básicamente, si hicimos un video del chocolate, que es lo mismo, te vas GBM, que igual no te vayas a Toro o cosas así, sino vete GBM, que es donde te respalda el gobierno. No me están patrocinando. Ojalá vea este video GBM y me patrocine. Y ahí, pues te va a pedir tu INE, tu identificarte y la vas a buscar así. Aquí te estaría apareciendo como aparece y le das comprar. Obviamente mandas el dinero y le das comprar. Y lo genial de bueno, de este ETF o fondo de inversión es que pagas menos impuestos a las ganancias y también te están dando dividendos. Ahorita Powell subió las tasas de interés y sigue subiendo las tasas de interés. No sé cuándo tú estarás viendo este video, pero subir las tasas de interés quiere decir que va a dar más dinero de préstamo a los bancos. Entonces el dinero va a ser más y prácticamente las cosas menos.
Eso significa que va a haber más inflación, que la acción que tú tenías abajo o las criptomonedas como el Bitcoin, etcétera, etcétera, por eso están subiendo y también las acciones, porque ahorita hay menos dinero, perdón, hay más dinero y menos producto, entonces estás creando inflación. Mm, Sí ayudó mucho a que ganara Trump y pues ahorita si estás viendo este video te recomiendo invertir en CFE, porque si lo ves en un futuro, igual que el chocolate, por ejemplo, el chocolate también es una acción que cada vez va a ir a la alza. Intenta involucrarte cuando veas un retroceso o veas haciendo compras distribuidas. También BTC ahorita está altísimo y pues bueno, espero que te suscribas, que te sea de gran ayuda. Si tienes alguna duda, alguna cosa que te haga falta, por favor, déjamelo en los comentarios y con gusto haré un video, te explicaré o te contestaré ahí mismo. Y hasta luego.